influye de hecho muchísimo todo lo que tiene que ver con los estilos de crianza. Los estilos de crianza básicamente son formas en cómo los padres establecen, se podría decir, esta disciplina. Y existen cuatro. Existe por un lado el estilo de crianza democrático, que vendría siendo el ideal, porque es un estilo de crianza equilibrado entre normas, pero también entre la entrega del afecto. ¿Sí? Es un estilo de crianza, por ejemplo, en el que existe una adecuada comunicación y existe una confianza de padres e hijos con asertividad siempre la comunicación. Pero por otro lado está quizás este estilo de crianza más sobreprotector, que es el que me mencionas ahorita, que muchas veces los... Hablando de mentes, llega gracias al auspicio de... Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu podcast Hablando de Mentes. Mi nombre es Santiago Madrid. Realmente para mí es un gusto el que nuevamente nos acompañes con un tema súper interesante que te traemos el día de hoy. Sí, el tema de hoy es cómo educar niños autónomos e independientes. Para eso tenemos la grata compañía de la psicóloga Melanie Moya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar acá en nuestro podcast Hablando de Mentes. Sí, gracias Santiago nuevamente por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar aquí presente. ¿Cómo educar niños autónomos e independientes, no? ¿Qué tema para interesante, digo yo, y también puede ser un poco controversial, ¿no? Ahora nos vamos a dar cuenta de pronto los padres, las cosas buenas que estamos haciendo, las cosas malas que estamos haciendo, ¿no? A veces podemos pensar que estamos haciendo algo bien, pero de pronto estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Podemos empezar con ¿qué es la autonomía? Sí. Bueno, en primer lugar sí es importante poder definir qué es la autonomía, pero también qué es la independencia. En primer lugar, la autonomía es esta capacidad que tenemos los seres humanos de tomar decisiones, pero también de actuar en base a nuestros propios principios, a nuestras propias enseñanzas, de manera libre, se podría decir. Diferente de la independencia, que es esta capacidad de cada vez necesitar menos de las otras personas. En el caso del niño, cada vez necesitar menos quizás del apoyo de los padres y cada vez poder hacer más cosas por mi propia cuenta y ser autosuficiente, ¿sí? En conjunto, estas dos capacidades forman una tercera que se llama el autodominio. El autodominio vendría siendo este carácter sólido de poder hacerle frente a todas las circunstancias de la vida en la medida que vamos creciendo, que es básicamente todo lo que los padres desean y anhelan para con los hijos. Entonces es el poderle hacer frente, y realmente eso sí es una tarea un poquito complicada, sobre todo en el día de hoy, en donde vivimos mucho en la cultura de lo inmediato, en donde realmente, exacto, queremos realmente, somos presos muchas veces de los deseos y no discriminamos mucho acerca de las necesidades. ¿Cómo sería un niño autónomo e independiente? Ya, un niño autónomo independiente vendría siendo, en primer lugar, un niño autosuficiente, ¿sí? Un niño que tiene mucha seguridad de sí mismo, un niño que tiene mucha confianza en sí mismo, que sabe solucionar problemas, que sabe buscar opciones, que sabe tomar decisiones, un niño que sabe gestionar su tiempo, que sabe ser participativo, que tiene iniciativa. Eso vendría siendo un niño autónomo. A veces los padres confundimos el tema de autonomía con el tema de disciplina. No sé si es que te ha pasado en muchos casos, de pronto, en los casos que ustedes atienden en Psiconow, de pronto que pues, tienen un caso especial de un niño que pues, esa misma falta de autonomía contrae otros problemas, me imagino, vamos a hablar más adelante acerca de eso. Pero, por ejemplo, la disciplina, ¿no? El niño no puede hacer nada sin el consentimiento del padre, ¿no? Entonces, yo digo, es tal vez una línea delgada que está entre la disciplina y la independencia, porque desde niño tú no le permites tomar esas decisiones que puede tomar como niño, no, pero no, o sea, no me consultaste, a quién le preguntaste, o sea, nada puede hacer el niño sin la aprobación de los padres. ¿Qué opinas tú acerca de eso?
Sí, es que influye de hecho muchísimo todo lo que tiene que ver con los estilos de crianza. Los estilos de crianza básicamente son formas en cómo los padres establecen, se podría decir, esta disciplina. Y existen 4. Existe por un lado el estilo de crianza democrático, que vendría siendo el ideal, porque es un estilo de crianza equilibrado entre normas, pero también entre la entrega del afecto. ¿Sí? Es un estilo de crianza, por ejemplo, en el que existe una adecuada comunicación y existe una confianza de padres e hijos con asertividad siempre en la comunicación. Pero por otro lado está quizás este estilo de crianza más sobreprotector, que es el que me mencionas ahorita, que muchas veces los padres suelen confundir esta entrega de afecto, este amor por los hijos, quizás por el hecho de hacer mucho por ellos. También, ¿no? Hacer mucho por ellos. Al punto de que incluso los niños crecen con mucha inseguridad porque los padres les resuelven todo en la vida. Entonces, en este punto es importante que los padres no puedo hacer nada sepan. Sin papito, ¿no? Exacto, los padres sepan entregarles los problemas, sus propios problemas a los hijos para que ellos sepan cómo resolver. Pero aparte de este también existe otros estilos de crianza, como el autoritario, que es en cambio todo lo contrario, que viene siendo un estilo de crianza en donde los padres ejercen demasiado control de la situación, de todo lo que pasa, al punto de que existen demasiadas normas y reglas, pero muy estrictas, y en los cuales no existe un no para nada. O sea, tienes que obedecer y no tienes que refutar. ¿Sí? Y finalmente existe un último estilo de crianza, más bien, que es el permisivo. En este estilo de crianza, lo que los padres hacen es confundir el cariño y el afecto, pero con la entrega de demasiado. Entonces te doy, y nunca a lo mejor hay una conciencia de que hay cosas que se necesitan ganar, y no es todo dárselo a la fácil. Y generalmente se confunde con cosas materiales, ¿no? Te compro el juguete, te compro el chupete, te compro el regalo, y siempre es con dar, y no existe un adecuado establecimiento de límites. Por tanto, estos pequeñitos crecen pues no respetando mucho la autoridad, las normas, los límites. No existe mucha conciencia de esto. ¿Cómo sería este niño ya en adolescencia, no? Que pues tú me comentabas, no le brindaron esta posibilidad de tener esta autonomía, esta posibilidad de ser autónomo. ¿Qué es lo que pasa ahí en la adolescencia o en la juventud de este niño? O sea, ¿Cómo actúa en la vida? Puede variar mucho dependiendo del estilo de crianza, pero si bien es cierto, vendría siendo todo lo contrario a cómo sería un niño autónomo. Vendría siendo una persona que no tiene una confianza en sí mismo, una persona bastante insegura, una persona que no sabe cómo tomar decisiones, que no sabe cómo analizar los pros ni los contras, ni las consecuencias de los propios actos, que no es una persona que se hace responsable de los actos que comete, y obviamente es una persona que no es autosuficiente. Por tanto, siempre va a estar necesitando de una figura de apoyo. Puede ser padres, pueden ser maestros, amigos, pero siempre va a buscar una figura de apoyo en la cual le permita quizás a esta persona tomar las decisiones. ¿Qué pasa con esta persona ya en una relación de pareja, no? De igual manera, lo que puede pasar es esto, o sea, el hecho de que una persona no sea autónomo no solo le afecta su vida de pareja, sino realmente le afecta en todas las esferas de su vida, o sea, no... Todas las decisiones, habla con mi esposa, así dicen algunos amigos. No, un saludo gigante a todos mis panas. Habla con mi esposa, no puede tomar ninguna decisión. Oye, pero salgo un rato. No, no puedo. Si es que mi esposa me da permiso. Suele pasar, ¿no? Mucho sí, puede pasar. Pero bueno, debería ser muchas más actitudes que me imagino que ustedes ya lo analizan, ya con el perfil, con las esferas que hemos hablado en los capítulos anteriores. Por cierto, queremos invitarles a que sigan nuestra página de YouTube, Tiempo al Aire, ¿sí? Ahí vas a encontrar todos los podcasts hablando de mentes, en donde estamos hablando temas súper interesantes y a la gente también le está gustando. ¿Cuáles son esas recomendaciones a los padres que podemos dar para poder tener niños mucho más seguros de sí mismos? ¿Cómo podemos empezar a darle esas responsabilidades, esa autonomía para que el niño comience a tomar sus propias decisiones, ¿no? Bueno, Platón nos habla acerca de esto. Él nos habla acerca de las 4 virtudes cardinales. Él nos explica desde la parte de la filosofía, nos menciona que estas virtudes son lo que guía la conducta moral, y vienen siendo la justicia, la prudencia, viene siendo la fortaleza y la templanza. Entonces, en este punto, las virtudes que forman la autonomía y la independencia vienen siendo específicamente la fortaleza y la templanza. ¿Por qué? La fortaleza es esta virtud que nos permite resistir y también nos permite
acometer. Por un lado, el ser humano desde el momento en el que nace viene a un mundo en el que tiene que aprender sí o sí a resistir. Primero aprende a resistir el frío, tiene que aprender a resistir el hambre, el sueño, el cansancio, el aburrimiento, la desilusión, la injusticia, el dolor, las enfermedades y en fin, muchísimas cosas. En la medida en la que va creciendo, cada vez esta resistencia tiene que ser mayor. Y existe este dicho que dice, no hay mal que dure 100 años ni tampoco cuerpo que lo aguante. Es porque la resistencia jamás viene sola, viene la resistencia acompañada del acometimiento. ¿Y qué es el acometimiento? Es este hecho de que ya, ok, estoy resistiendo, pero ¿y ahora qué hago con esto que estoy resistiendo? Y el acometimiento vendría siendo más bien este hecho de hacer algo, ¿sí? De quizás de obedecer o de acatar algo o de ponerme en acción, y también es algo que tenemos que aprender desde el momento en el que nacemos. Y todo el tiempo estamos acometiendo actos, por ejemplo, tenemos que dormir a cierta hora, levantarnos a cierta hora, comer a cierta hora, ir a ciertos lugares específicos, a la escuela, al trabajo y realizar ciertos actos que involucran la responsabilidad. Entonces, viene siendo básicamente la fortaleza, la primera virtud indispensable que hay que enseñar a los hijos, y posteriormente también la templanza, que la templanza más bien es este hecho del autocontrol y de no estar todo el tiempo cediendo ante los deseos, sino más bien este consenso entre el autocontrol, pero dirigido hacia aquellas cosas que quizás son para nuestro bienestar, ¿sí? ¿Podemos hablar de algún ejemplo? Claro que sí. En este caso, por ejemplo, la fortaleza vendría siendo el hecho de que quizás estoy atravesando por un momento difícil. Se me ocurre, no sé, se me ocurre el hecho de que estoy perdiendo el año escolar, se me ocurre, ¿ya? Entonces la fortaleza vendría siendo el asumir, el comprender el hecho de que estoy en esta situación, y el acometer vendría siendo, ok, me hago responsable de esta situación. ¿Por qué? Porque aparte de que ya, o sea, asumo lo que está pasando, tengo que tomar una decisión. ¿Y cuál sería en este caso? Quizás ponerme a estudiar para el supletorio o ver qué hacer con esto que ya me está pasando, ¿sí? Hay muchas veces, por ejemplo, perdón que te corté, hay muchas veces que los niños tienen temor hacia sus padres, ¿no? Entonces, digamos, estoy mal en la escuela, las malas notas, no asumo esa responsabilidad, como tú dices, y me quedo callado. No enfrento esta responsabilidad. ¿Cómo poder, como padres, poder guiar de una mejor forma a nuestros hijos? Nuevamente retomo lo que hablamos en un inicio. Un estilo de crianza democrático es el ideal para poder fortalecer en todos estos valores. En este momento lo que estamos queriendo destacar es el hecho de las virtudes, los valores que como padres podemos ir formando en nuestros hijos. Si bien es cierto, existen muchos estilos de crianza, como ya los nombramos, el ideal es el democrático, es en el que nosotros tenemos una escucha activa para los pensamientos y sentimientos de los hijos, pero también sabemos dar devoluciones mediante una comunicación asertiva. Entonces, en todo el tiempo establezco también mis límites, porque los límites son importantes, pero también a su vez brindo cariño, brindo afecto. O sea, es un consenso, es un equilibrio entre todo, ni mucho de lo uno ni tampoco mucho de lo otro. Entonces, en este sentido es importante, porque en este niño también habría que enseñar la templanza en este ejemplo que estamos poniendo. ¿Y cómo vendría siendo la templanza? El hecho de yo saber autocontrolar quizás mis deseos. Mis deseos a lo mejor no son estudiar, porque estudiar me da pereza y quiero pasarme todo el día viendo la televisión. Y es por eso mismo probablemente fue que perdí o estoy a punto de perder el año. Entonces ahí vendría la templanza. Viene conjunto, viene la fortaleza, pero viene la templanza. Y esto realmente es lo que nos permite formar niños con magnanimidad. ¿Qué es esto? Es esta grandeza de ánimo que le permite al niño salir quizás de su zona de confort y siempre buscar lo mejor, o buscar como que no conformarme con lo que ya tengo, sino quizás buscar ser algo más o buscar mejorar en algo más. ¿Cómo manejar estos límites, no? Porque a veces es una línea súper delgada en la que tú no sabes hasta qué límite o hasta dónde es permisible o hasta dónde puedo ser permisible con mis hijos. Aristóteles nos mencionaba que las virtudes realmente es algo que tenemos que trabajar con constancia. Las virtudes no es algo con lo que nosotros nacemos, es algo que se da en base al entrenamiento, ¿sí? Entonces, al hablar de fortaleza, al hablar de la templanza, al hablar de todas estas virtudes, requiere de un trabajo constante. Y obviamente, para formar esto también requerimos que los padres establezcan límites. Entonces, los límites vienen siendo que sí es un límite y que no es un límite.
¿Qué no es un límite? Por ejemplo, es el hecho de decir, o me obedeces o haces esto y punto, y sin entender ni siquiera el porqué o el Con motivo. autoritarismo, ¿no? Exacto. El niño no sabe por qué. Exacto, el niño necesita una explicación. Entonces, ¿qué si es un límite? Un límite es algo que va mucho más allá de simplemente decir yo quiero que hagas esto, ¿sí? Por ejemplo, un límite vendría siendo el que hacer que el niño comprenda que todas las personas merecemos respeto. Un límite vendría siendo que ninguna persona merece ser incomodada por mi conducta. Un límite vendría siendo el comprender que todas las personas tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Un límite vendría siendo que las cosas se deben ganar, no es que las cosas te vienen o te caen del cielo o te regalan, sino que las cosas se ganan con esfuerzo. Un límite también vendría siendo el comprender que después de cada acto viene una consecuencia, sea positiva o negativa. Y obviamente un límite también vendría siendo el hecho de que los padres, así como saben decir sí, también deben aprender a decir no con firmeza, ¿sí? O sea, eso viene siendo un límite. El hecho de que trascienda la comprensión del niño al cómo funciona el mundo y no más bien simplemente me haces esto porque sí y me tienes que obedecer. Porque muchas veces como padres confundimos mucho esto y es que el niño, aunque nosotros digamos, los padres piensen y dicen, es que no me obedece, nunca me hace caso. Es El justo lo que niño, quería preguntar. el niño, ¿Qué pasa con ese niño? ¿Por qué llegó a ese punto? el niño obedece todo el tiempo. Todos los días pasamos obedeciendo, desde niños hasta la adultez. El niño obedece a la hora que tiene que levantarse. ¿Por qué? Porque el padre va y le levanta. Ya obedeció, ¿sí? El padre le dice, ven a desayunar. ¿Qué hace el niño? Obedece. Aunque a veces quizás dice, no, no me quiero comer, pero al final lo termina haciendo. El niño se pone la ropa, ¿qué le elige el papá? Está obedeciendo al ponerse Pero la ropa. en ese sentido, en estos puntos que tú dices, digamos, el niño dice, no, papi, ese pantalón no me gusta. Podemos darle la opción Por de que él supuesto, elija, de que comience a tener autonomía ya por desde niño supuesto. con ese tipo de decisiones. Claro que El sí, tema de la comida. claro Yo que sí he sí, visto padres de porque que no, me comes porque me comes. Si no, no hay dulces. a ver, en este punto es importante hablar de que hay límites que son inamovibles, innegociables, como hay límites que sí pueden ser negociables. Por ejemplo, hay límites que son innegociables, los que vendrían siendo los que atentan contra la seguridad del niño. Si yo vivo en un quinto piso y a mi hijo le gusta subirse a la ventana, es un límite innegociable porque puede caerse en cualquier momento y, o sea, y eso va más allá. El niño todo el tiempo está de alguna u otra forma rogando que el padre le ponga límites. Y eso va a depender muchísimo de esta capacidad del padre para darse cuenta del bienestar que necesita el hijo. Entonces yo no le voy a permitir a mi hijo que se suba a la ventana si vivo en un quinto piso y en cualquier momento se puede caer. Es un límite innegociable, así como la comida. Es un límite innegociable porque ¿qué pasa si no come? Puede enfermarse de algo, ¿no es cierto? Entonces el padre debe O si está buscar... comiendo solo dulces. Exacto, pues el padre debe buscar estrategias de cómo hacer que a lo mejor esta hora, que para mí es difícil, la hora de la comida, sea una hora más agradable para el hijo, pero es un límite que no se negocia. ¿Sí? Pero sí hay ¿Qué límites que puede ser pueden... algo negociable? Puede ser algo hablamos de la negociable. ropa, digamos, ¿ya? Por ejemplo, ese es un límite negociable. El que vayamos a algún lado, no, me acompañas, pero mami, no me gusta ir allá. No, me acompañas porque te vas conmigo. Exacto, es un límite negociable. ¿Por qué? Porque primero, basándonos en esta crianza democrática, yo escucho al niño, escucho lo que piensa, pero también escucho lo que siente. Y si a lo mejor me dice, no quiero ir a tal lugar, escucho el porqué y la razón del por qué no quiere ir. Y no simplemente le impongo y le digo tienes que hacer, porque estaría cayendo en un estilo de crianza autoritario. Sino más bien escucho, a ver, cuéntame, ¿qué sucede? ¿Por qué no me quieres acompañar? Y de ahí consensuar y negociar o brindar opciones. Eso vendría siendo una manera adecuada de cómo establecer los límites. Pero como digo, los límites van más allá. No es solo el hecho de que lo haces porque sí, punto, porque soy tu papá. No, el límite es enseñar algo más trascendente. Como digo, por ejemplo, un límite, el comprender que todos merecemos respeto, que nadie merece que le golpeen. ¿Qué puede pasar con ese acto también? Correcto, las consecuencias, y pueden ser consecuencias positivas o consecuencias negativas. ¿No? El hecho de que, vuelvo y repito, nadie merece sentirse afectado por la conducta de alguien. El tema de la organización en la casa, por ejemplo, tienes que tender tu cama.
No, pero es que más luego tienes que tener tu Ujú. cama. Eso va un poquito más allá, eso ya vendrían siendo estrategias de, por ejemplo, qué es lo que pueden hacer los padres ya para poner en práctica el establecimiento de los límites, ¿sí? Y si bien es cierto hablar como que hay que enseñar a respetar y todo, suena como que algo muy bonito de decir, Ajá, pero muy pero en la difícil de práctica es aplicar. complicado, ¿no? Pero ¿cómo se puede aplicar esto? En primer lugar, sí o sí, un hogar necesita tener unas normas de convivencia y normas de funcionamiento. Una familia debe tener eso, siempre, porque si no todo sería un caos. Debe haber normas de convivencia y de funcionamiento. Y ahí es cuando viene esta parte negociable y no negociable. Por ejemplo, normas de convivencia dentro del hogar. Aquí nadie se grita. Eso es innegociable. Nadie se Cada tiene uno que... tiene su cama. Eso vendría siendo otra cosa. Normas innegociables es más lo que va más allá, lo que va con los valores, lo que va con las virtudes. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí todo el mundo se respeta. Cuando alguien está enojado, no se grita. Prohibido gritarse, prohibido faltarle el respeto a mamá, prohibido faltarle el respeto a papá, prohibido faltarse el respeto entre hermanos, prohibido agredirse. Eso vendría siendo una norma innegociable de funcionamiento en el hogar. Porque ¿qué pasaría si no se establece esto? Todo el mundo se gritara y se faltara el respeto. Entonces necesitan normas de funcionamiento dentro del hogar. ¿Sí? Pero ¿cómo sí podría ser a lo mejor una norma negociable? Quizás una norma negociable vendría siendo, quizás todos vamos a comer en el comedor. Pero puede ser negociable eso quizás un fin de semana, en el que por pasar un momento en familia nos vamos a tomar la libertad de comer en la sala viendo una película. Eso sí es negociable. Rico. ¿Sí? Fin de semana, domingo, que tengo libre. Eso es negociable y también permite hasta fortalecer incluso los vínculos. Pero como digo, primero necesitamos normas de funcionamiento. Segundo, importantísimo, necesitamos que la familia tenga horarios familiares y rutinas. ¿Para qué? Para tener un orden. La rutina y el horario a los niños les permite tener este equilibrio y esta comprensión de que hay anticipación. Es decir, yo como ya es algo que lo hago todos los días, sé lo que va a venir después y a lo mejor no tengo tanto caos a la hora de vestirme, a la hora de ir a la escuela, a la hora de comer. ¿Por qué? Porque es una rutina y es un hábito que yo hago todos los días. Entonces sí o sí necesita horarios y rutinas establecidos y que no todo Hábitos, sea ¿no? por donde quiera. Ajá. Porque qué inestabilidad, por ejemplo, que un día sí desayuno y otro día no. Qué inestabilidad incluso hasta el momento en el que voy a la escuelita. Imagínense ir con hambre toda la mañana. Pero si es que sí es un hábito y estoy todo el tiempo ahí y digo, a ver, nos vamos a levantar a esta hora, en este momento es momento de asearnos, nos vamos a vestir, nos vamos a desayunar, vamos a levantar los platos de la mesa, nos vamos a ir a la escuela y todos son hábitos, es mucho más predecible para el niño. Tercero, importantísimo, aprender a distinguir entre deseo y necesidad. ¿Sí? Platón nos decía que los seres humanos somos seres insaciables de deseo. Somos como un balde que está agujereado y le estamos llenando el agua y nunca se va a llenar, porque todo el tiempo estamos deseando cosas y queremos y anhelamos y deseamos todo el tiempo. Entonces ahí viene una regla súper importante para los padres de cómo fomentar esto en la crianza de los niños. Enséñenles a sus hijos a experimentar la felicidad del dominio de uno mismo y no vivir esclavos de los deseos. ¿Sí? Y en este punto para los papás, ¿cómo se enseña Eso eso? puede causar un poco de frustración, Sí, inclusive, ¿no? pero ¿cómo se enseña esto? Los papás son los únicos, bueno, los papás o cuidadores, son los únicos responsables de manejar esta situación. ¿Cómo lo hacen? En la medida en la que ellos dan. Los papás son los que les hacen conocer los dulces a los hijos, o los juguetes, o las recompensas. Eso es algo que lo hacen los padres. Y si los padres lo hacen de manera desmedida, el niño es fácil acostumbrarse a algo que es bonito, ¿no es cierto? O sea, para todos nos pasa que si tenemos todo el tiempo recompensas, qué fácil, o sea, qué bonito. Y todo el tiempo yo voy a exigir y voy a exigir y voy a exigir más. Entonces, un niño que constantemente me exige dulces o me exige y me hace berrinches por eso, es un niño al que los padres mismos le acostumbraron a recibir eso y no a ganárselo. Entonces, antes de dar algo a nuestros hijos, primero piensen qué tan saludable es para ellos lo que le vamos a dar. Porque si pudiéramos darles todos, les diéramos de comer dulces todo el día. Y son conscientes los padres de que eso no es saludable. Entonces, antes de darles algo a los hijos, pónganse a pensar, ¿realmente eso lo necesita o lo desea? Porque las necesidades son muy pocas. Necesidades básicas son muy pocas.
pero deseos son infinitos. Entonces, hay que poner y consensuar los padres. ¿Por qué los padres? Porque los padres son ya sujetos adultos que tienen ya una capacidad de razonamiento, toma de decisiones, análisis de pro y contras. Y a lo mejor los niños es algo que recién están aprendiendo. Y lo que queremos es que en una adultez puedan lograr hacer eso por su propia cuenta. Pero en la infancia no lo saben, no lo entienden porque todavía no está desarrollado por completo todas estas habilidades. Y necesita que el padre se las enseñe, que el padre regule esto, que el padre ayude. Si mi hijo es adolescente ya y digamos, pues yo tal vez por mi inexperiencia, qué sé yo, bueno, pienso que son justificativos, tal vez padre primerizo, bueno, 10.000 cosas que puede existir. Mi hijo ya es adolescente y tal vez yo no le crié con esos hábitos positivos, esos hábitos como para que él tenga esa independencia. Y ahora que está en la adolescencia, me doy cuenta que no puedo hacer absolutamente nada sin mí. Ya está en el colegio, no puedo hacer nada sin mí, o sea, si no es papá, si no está mamá, él no puede tomar ninguna decisión. ¿Cómo puedo ayudarle yo como padre, no? Importantísimo empezar a dejarle que haga las cosas que le corresponde. Y es que otro punto importante en esto es que el niño y el adolescente necesita sí o sí tener responsabilidades. Y las responsabilidades es parte de toda esta enseñanza, es Empezando parte por de casa, esto. puede ser, ¿no? Existen, empezando desde las responsabilidades personales, y eso aplica desde los niños de 3 4 años, o sea, de hecho desde los 2 años, desde que el niño ya es independiente, y cuando el niño se convierte en independiente en este proceso evolutivo, cuando el niño empieza a caminar. Es ahí cuando se separa por completo de la madre, ¿no es cierto? Exacto. Porque hasta entonces depende de que la mamá lo cargue, lo alimente, pero el niño en que empieza a caminar y empieza a desarrollar otra serie de funciones por la motricidad. Empieza a caminar, empieza a alimentarse, empieza a ir al baño, y todas estas son cosas que podemos hacer por nuestra propia cuenta, y entonces dejarle que se responsabilice de sí mismo es el primer paso. ¿Cómo? Dejarle que se vista solo. Y si es muy pequeño, Un niño de 3, 4 años, empezarle a enseñar a que se vista solo, porque como digo, todo es parte del aprendizaje. El niño nada nace aprendiendo, los padres tienen que enseñar, y la vida pero en es la así, medida en ¿no? la que le enseñas, Al final seguimos aprendiendo siempre hasta el último día de vida. pero en la medida en la que le enseñas, le vas soltando. Ya cuando ves que domina y que hace algo, le vas soltando. Entonces, deja que se vista solo, deja que coma solo, deja que vaya al baño solo, deja que duerma solo, deja que ordene sus propias cosas de manera autónoma, solo, independiente. Organizar su ropa y eso. Organizar su ropa, limpiar, ordenar sus juguetes, guardar la ropa sucia en el lugar que le corresponde, quizás hasta levantar su propio plato. Cuando el niño ya asearse solo, cuando el niño ya se hace cargo de sí mismo, podemos ponerle responsabilidades un poco mayores. Se les va, conforme va creciendo el niño, se les va aumentando la Sí, responsabilidad. como por ejemplo después ya de que ya veo que él se hace cargo de sí solo, voy a ponerle quizás responsabilidades un poquito mayores, como responsabilidades domésticas. Qué sé yo, tú me vas a ayudar a poner los cubiertos de la mesa a cada comida, y asimismo me vas a ayudar a retirarlos. Me vas a ayudar a hacer quizás una ensalada. ¿Cómo? Quizás no estás preparado para usar el cuchillo, pero sí puedes trocear la lechuga. ¿Sí? Me vas a ayudar a guardar, a recoger la ropa de todos para poner en la lavadora. Vamos a limpiar los polvos. ¿Me explico? Y responsabilidades un poco mayores que en las cuales él se va a involucrar, porque otro de los límites importantes para los niños es el comprender que nadie es esclavo de nadie, y que yo no es que todo me viene así y todo lo que yo pido me tiene que llegar, sino que yo aprender a hacer. Te cuento el caso de una amiga, sé que capaz que sabe de quién se trata. Es impresionante. Bueno, ahí yo no sé si es que está muy extremo el ejemplo, pero por ejemplo, ella pasa trabajando y sus hijos ya están en una etapa adolescente, ya son grandes, la otra, bueno, ya es joven, se puede decir, ¿no? 20, 21 años por ahí. Pero esos hacen todo en la casa. Mi amiga no hace absolutamente nada. A ella le sirven la comida, tienen ordenada la casa, saben lo que tienen que hacer en la casa, pero ella no hace absolutamente nada. Ella solo dice, haz esto, esto, esto y esto. Y tiene todo organizado. No sé si es que en cambio es un extremo o pues no va tanto por ahí el asunto. Ay, a quien habría que ponerle límite es a la mamá.
¿Por Sí, qué? Porque está como digo, demasiado porque como mandona, digo, ¿no? uno de los límites importantes que hay que enseñar a los niños es que nadie es esclavo de nadie y por tanto nadie tiene que venir a estarte complaciendo en Claro, todo. porque los chicos hacen todo en la Entonces, casa. y hay que comprender muchísimo para los padres de que tampoco es el hecho de encomendarles toda la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el niño jamás deja de ser niño. El niño necesita hacer cosas de niño, necesita sí hacer todas estas responsabilidades, pero para formar la autonomía y la independencia y formar estas virtudes, la No fortaleza, es la que vas a pasar templanza, haciendo eso todo el la día. magnanimidad. Sí, es Tienes que importante. jugar, tienes que relacionarte con los demás Exacto, y el juego niños. es muy importante para el niño, es súper importante, entonces no le podemos privar de eso, jamás. Ayudan los cursos, por ejemplo, yo cuando era niño, a mí me encantaba siempre estar en cursos, a mí en talleres, me permitía relacionarme con más niños, en clases en deportes, bueno, en todo estaba metido. Sí, Entonces, ayuda esto de cierta forma también a ser un poco independiente. sí, ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque primero le permite al niño adentrarse en un contexto en el que no es el familiar, o Y sea, en el que claro, no es es un un, tiempo que no, no ves a nadie de ujú, tu familia, es un ¿no? ambiente no Y estás en, controlado. en otro ambiente. Sí, le permite tener contacto con más niños o con más personas, fortaleciendo sus habilidades sociales. Asimismo, le permite poner en práctica todas estas habilidades que ya hemos hablado, estas virtudes, la fortaleza, la templanza, le permite poner en práctica la toma de decisiones, el análisis de las consecuencias y así, y también le permite trabajar en el seguimiento de instrucciones, que es muy importante en la infancia, porque el niño necesita aprender cómo hacer las cosas y generalmente en estos cursos son bastante directivos en los que te dicen, estas son las reglas y le enseña a Y comprender gente las reglas de especializada, ¿no? convivencia. En el tema de educación también. Le Sabe permite cómo entender, enseñarte. ¿sí? Sobre todo las reglas de convivencia, porque así como existen reglas de funcionamiento dentro del hogar y la familia, existen reglas de funcionamiento en todo, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad en general. Por eso existe la policía, los militares y todo, porque en todo lado hay reglas de funcionamiento y reglas de convivencia, y que el niño tenga la oportunidad de explorar estos entornos son muy buenos. Y acotando a la idea anterior, que cómo podemos hacer que estos adolescentes que a lo mejor no tuvieron cultivado esto se hagan cada vez más responsables, si tenemos la oportunidad desde la infancia de brindarles el cuidado de otro ser vivo, no hay mayor aprendizaje que eso. O sea, ¿Cómo? con mi hermanito pequeño puede ser. A ver, ¿cómo? Más que hacerme responsable de mi hermano pequeño, hacerme responsable quizás de una mascota o de una planta Es bueno y eso. aprender el cuidado, aprender que necesita comer, que necesita cuidados, le permite tener una mayor conciencia acerca de lo que yo también estoy requiriendo. ¿Sí? Entonces, el hacerse responsable de esto es incrementar la responsabilidad en una gran mayoría. Pero no confundamos a lo mejor con el decir, le vas a cuidar de ahora en adelante a tu hermano y tú te haces cargo, ¿no? Porque no, jamás Yo me olvidemos cuida a todos. que la responsabilidad de los hijos es netamente de los padres. Exacto. No podemos brindar la responsabilidad a un niño de que forme a otro niño, porque el niño no tiene todavía este desarrollo. Necesita de un padre para que le forme y cuando sea la oportunidad y la hora de él formará nuevamente a su hijo. Y funciona así. Así que no, los hijos no deben hacerse cargo de los hermanos. Que sí pueden apoyar en ciertas cosas, sí es verdad. Pueden apoyar, qué sé yo, a lo mejor tú como eres mayor y tienes más experiencia, ¿qué te parece si le puedes ayudar a tu hermano a vestirse? Pero le enseñas, no le vistes todo el tiempo, enséñale. Fomentar esta autonomía, sí, pero no hacer todo por completo. Ok, ¿qué pasa con los adultos? Ya, vamos con los adultos, dejemos a los chicos, a los niños a un lado. ¿Qué pasa yo como adulto? Me doy cuenta que soy muy dependiente aún. Estoy en una etapa como adulto pues ya de manejar mi vida al 100%, pero resulta que todavía no soy independiente. ¿Qué Ujú. puedo hacer yo ya como adulto? ¿Qué me puede ayudar a lograr tal vez esta independencia que todavía no lo he logrado? Ujú. El adulto es un ser Un humano ser complicado, no ya mentira. desarrollado, Sí. ya desarrollado. Es decir, ya tiene todas sus funciones desarrolladas, unas menos que otras, sí, quizás objeto de la estimulación mismo que no recibió en la infancia, pero en sí desde el momento en el que ya empieza a tener esta independencia de la madre, ya puede hacerse cargo de sí mismo.
ya viene en gran parte de este autoconocimiento y de este autorreconocimiento que yo tenga para lograr este autodominio, ¿sí? Pero si yo a lo mejor como adulto me estoy dando cuenta que no tengo el autodominio, eh, empieza ya ahí la tarea de la fortaleza. Empezar a hacer las cosas que se me hacen difíciles. ¿Esto tiene Empezar a enfrentarme a ello. ¿Esto tiene alguna relación con el tema de responsabilidad o no? ¿O son dos cosas diferentes? Totalmente, totalmente. A una persona que de niño no le pusieron responsabilidades es un adulto que no sabe cómo hacerle frente a las cosas que le vienen. ¿Puede ser una persona irresponsable también? Sí, totalmente. Entonces sí, como digo, en resumen, ¿cuáles serían los fundamentos que el día de hoy me gustaría que se queden? El primero, la formación en virtudes, ¿sí? Las 4 virtudes cardinales. Fortalecer esas virtudes. La fortaleza, ¿no? Fortaleza y la templanza. En conjunto estas dos forman la magnanimidad, que es lo que había dicho, que es esta grandeza de ánimo de salir de nuestra zona de confort, de no ser conformistas y buscar siempre algo más. Después de que formamos esto, trabajamos mucho en el estilo de crianza democrático, como con el establecimiento de límites, ya definimos lo que sí es un límite y lo que no es un límite. Y segundo, el establecimiento de los límites viene sumado las responsabilidades, vienen en conjunto, vienen límites, responsabilidades, y jamás dejemos de lado la parte efectiva. Ya decía, John Bowlby decía, para formar hijos sanos por dentro y por fuera, solo necesitan 3 cosas: amor, cuidado y la certeza plena de que forma parte de un mundo que reconoce sus virtudes. Como decía Winnicott, los padres suficientemente buenos, la madre suficientemente buena, habla él. Él dice, no hay padres perfectos, jamás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos víctimas de nuestro propio aprendizaje. Entonces replicamos lo que aprendimos. Pero hay algo importante de que nunca dejamos de aprender. Y si depende de nosotros el decir, a lo mejor a mí mis papás me criaron con la correa en mano, ya, ok, ese fue el aprendizaje que recibiste. Depende de ti si te quieres quedar en ese aprendizaje o si quieres seguir aprendiendo, porque el aprendizaje es infinito, al igual que el deseo. Wow, sí. Sí, pues los padres de familia que nos están mirando, sienten que de pronto todavía no tienen ese control con sus hijos o de pronto con sus niños. Les gustaría que, pues, conocer un poco más o empaparse un poco más de cómo poder tener hijos más seguros, más independientes. Pues pueden contactarles directamente a ustedes, ¿no? Que pueden brindarles una guía psicológica profesional, pues, y que pues de seguro de aquí a 10 a 5 años estarán súper agradecidos. Ustedes son el consultorio psicológico Psiconau. ¿En dónde están ubicados? Estamos ubicados en la ciudad de La Tacunga, en la calle Óscar Efrén Reyes, entre Amazonas y Antonia Vela. Cerca, ¿sí?, a la aquí del norte, para la gente que todavía no se ubica muy bien, pues si necesitas de pronto no solamente ayuda con el tema de los niños, sino también ayuda personal, ¿no? El tener siempre una salud mental, siempre estar saludable mentalmente, creo que es algo que es nuestro motor principal como para que todas las cosas funcionen en nuestra vida. Mi estimada Melanie, queremos agradecerte por estar acá en nuestro podcast Hablando de Mentes. Ya sabes, síguenos en redes sociales, estamos como Tiempo al Aire en YouTube, Tiempo al Aire Radio TV, Facebook Tiempo al Aire Radio TV, estamos en TikTok, bueno, estamos en todas las redes sociales. Hemos llegado ya a la parte final. ¿Alguna recomendación para la gente que nos mira y que nos sigue? Aparte que suscríbete, ¿no? Dale like también. ¿Alguna recomendación? En todo momento llevémonos esto, la fortaleza, la templanza, son virtudes base para el desarrollo del niño. El aplicar límites y también las responsabilidades. Todo eso consensuado, equilibrado en un estilo de crianza democrático en el que no debe faltar jamás el afecto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti igual por invitarme. Ok, chao, chao. Hablando de Mentes, llegó gracias al auspicio de
Tu salud mental es esencial y en PsicoNow te ayudamos a cuidarla. Somos un consultorio psicológico integral en La Tacunga, con servicios de psicología clínica, forense y neuropsicología. Nos dedicamos a la prevención, evaluación y tratamiento psicológico para mejorar tu calidad de vida. Si necesitas apoyo emocional o asesoría profesional, no dudes en contactarnos. Somos PsicoNow. Trabajamos para tu bienestar mental. Encuéntranos en la calle Óscar Efrén Reyes, entre Amazonas y Antonia Vela, cerca del Aquí del Norte. Llama ahora al 098 77 27 792 y agenda tu cita. PsicoNow, brindando confianza.